La reunión fue algo más que frívola. No solamente tanto Cato como Conrad simple y llanamente hablaban del plan. Salvo los formalismos iniciales, no había ninguna otra interacción. Esa amistad que Cato y Conrad habían afirmado al principio, luego ya no se notó apenas. El plan de acción va a tener dos partes. El primer día será de reconocimiento, y cada uno tiene una tarea, ya que necesitamos peinar bastante área, y de habernos equivocado, aunque sea un poco, eso puede traducirse en una decena más de Wendigos, y tenemos que tener el número bien exacto para poder hacer un plan en el segundo día. El segundo día aún lo estoy elaborando, está pendiente del primero, aunque, Conrad, ¿tú tienes alguna sugerencia? Gracias por darme la palabra, teniendo en cuenta que soy el mayor experto en Wendigos. Bueno, teniendo en cuenta que tú eres el maestro, te dejé hablar al principio, pero esa idea no me parece para nada óptima. ¿Por qué? Simplemente vamos a peinar la zona. No sé cómo estará tu memoria, maestro, pero no nos estamos enfrentando a un nido con una inteligencia promedio. Es un nido donde hay un rey Wendigo. La inteligencia colectiva de los Wendigos está unida al gobernante, y de ser este gobernado como hemos esperado por un rey Wendigo, siendo las posibilidades casi del 100%, esos Wendigos no van a andar solos, y en caso de nosotros ir en solitario, nos podrán emboscar con mucha facilidad en su propio territorio. Así que sugiero que andemos los tres juntos. Sí, es un poco más tedioso y tardaremos más. Y si es necesario alargar este proceso un día más, se alarga. Esta cacería tiene que ser perfecta. Y no podemos dejarnos llevar por las emociones de más. No importa que haya un caso de desaparición más, lo podremos sobrellevar sobre nuestros hombros. Es un peso que nosotros los cazadores aceptamos. Al fin y al cabo, aunque desaparezca uno, podremos salvar a cientos, incluso miles. En los ojos de Cato se vio la misma determinación que en Conrad. Conrad había pasado 40 años puliendo el arte de cazar Wendigos y todos sus semejantes. Así que Cato no tenía ni siquiera un atisbo de duda en sus palabras, y simplemente asintió. Sabía que él era uno de los mayores veteranos en la caza de monstruos, pero, obviamente, al dedicarse a cazar a tanta variedad, no se especializó, con el pasar de los años, en un monstruo concreto. Conrad sí, así que él sería el que llevaría la caza, ya que los propios ojos de Cato, sin necesidad de decir una palabra, se veía un tono de vergüenza a la vez que admiración. Conrad mantenía mucho más el temple que él, siendo mucho más joven, lo cual no le gustó nada, no por la actitud de Conrad, sino por la suya misma. Se notaba la vergüenza sobre sí mismo, pero Cato, en toda su experiencia, no se quedó en ese estado mucho tiempo. Se recompuso, no solamente por sí mismo, o para él, sino para mí también, ya que él veía cómo yo le miraba detenidamente, con ojos de miedo e inspección, dándose cuenta que en esta misión no solamente estaba su ego y orgullo herido durante épocas pasadas, no, también estaba la vida de su pupilo y un amigo que venía a él en acto de venganza y purificación. Esta pequeña lección, aunque fue expresada en pocas palabras, tuvo un impacto abrumador sobre Cato, haciéndole entrar en un estado de concentración y relajación que hizo ver de nuevo su carácter. Volvió a relajar la mirada y su rostro volvió a ser sonriente. Yo, al ver este estado, obviamente también me tranquilicé. Esa era la expresión más habitual que yo había visto en Cato, y era la que yo usaba como guía. Gracias, viejo amigo. Me has vuelto a dar la concentración. Y bueno, como dice el dicho, un día te lavo yo las manos y otro día me las lavas tú. Yo obviamente no sabía a qué se referían, pero no necesitaba ni siquiera saberlo. Era simplemente una deuda que tenía Conrad con Cato, y eso era más que motivo para que Conrad, siendo un hombre de honor, le devolviese este favor cuando fuese necesario. Conrad solamente asintió. Tras otro breve intercambio de información y anécdotas entre los dos adultos, sin esta tensión anterior, Cato volvió a llevar la conversación de manera habitual, contando anécdotas de risa y mis primeras cacerías en grupo y solitario. Conrad por primera vez lo vi sonreír. Era una risa bastante juvenil y eso me terminó de relajar.
Tras este pequeño intercambio de palabras, cada uno se fue a su descanso. Obviamente, como solamente había un motel en esa localidad, los tres fuimos a la misma dirección. Conrad se quería quedar en la primera planta, mientras que nosotros estábamos en una habitación en la segunda. Kato y yo estábamos en la misma habitación, y no tardamos mucho una vez subimos las escaleras y entramos a la habitación. Ni siquiera quisimos quitarnos la ropa. La tensión y la premura en venir tan rápido a esta localidad nos había agotado física y mentalmente. Lo único que teníamos con Conrad previsto era despertarnos a las 7 y empezar a hacer lo que habíamos comentado muy temprano. A las 7 en punto estábamos, tanto Kato como yo, a punto de salir por la puerta. Conrad ya estaba abajo esperándonos. Cuando nos encontramos no dijimos ninguna palabra hasta salir del motel. Adentrándonos en los oscuros bosques que rodeaban a la localidad, el silencio se rompió. Los tres nos pusimos en un círculo y Conrad sacó un mapa de la región. Señalando un área que dijo haber hecho en la noche, exclamó: La última desaparición fue antes de ayer, y los Wendigos, dependiendo del tamaño del nido, suelen comer cada 2 días. Así que tenemos algo de tiempo, aunque seguramente ya estén acechando para su siguiente comida. Suelen ser animales bastante metódicos y suelen calcular la siguiente presa, así que seguramente nos encontremos una patrulla. Tenemos 2 opciones en caso de que pase eso. Si es una patrulla lo suficientemente pequeña para nosotros encargarnos de ella, lo haremos. En caso contrario, tendremos que escondernos o huir. La verdad, prefiero que nos escondamos, ya que si huimos podemos dejar rastro y ellos seguirnos. Tengo un perfume que está hecho con hormonas de Wendigo. Tomando solamente una muestra reactiva de un rastro de Wendigo de este nido, podré hacer la mezcla estable y de esa manera pasar desapercibido como uno más de este nido. No te preocupes, en caso de emboscada podremos hacer frente. El grupo, aunque tenga la mayor cantidad de Wendigos posible, la podremos manejar. Vengo más que preparado para la ocasión. Yo no sabía a qué se refería Kato, ya que él fue el que hizo las bolsas y a la vez fue el que ya las tenía preparadas con antelación. Yo no llegué a ver la cantidad de cosas que él había guardado, y por ende no sabía ni la cantidad de artilugios, ni armas que teníamos a nuestra disposición enteramente. Kato había extraído de la bolsa, la cual parecía ser mucho más pequeña de lo que era en realidad, un rifle de asalto americano modificado. Balas hechas de muérdago, mercurio y también varios aceites inflamables. Los Wendigos suelen tener debilidad al fuego, pero recordemos también que tienen una parte aún humana, y el mercurio es muy venenoso para nosotros, así que también lo es para ellos. Aunque crean que se han ido del lado de la humanidad, siguen siendo esclavos de la misma. Y he de entender que tienes 3 rifles iguales, ¿verdad? En esa bolsa tuya, que es más pequeña por fuera y más grande por dentro, ¿verdad? Kato asintió fielmente y dijo que sí. Esta ocasión tiene que ser una caza perfecta, y obviamente mi vieja mochila nos iba a ayudar con esa tarea. Además, tengo un último regalito. Mirad. Para luego hacer que de los mismos rifles de la parte delantera saliese un cuchillo, haciendo este tener bayoneta. Estábamos más que preparados para encontrarnos lo que quisiera el bosque. Por desgracia, mientras estábamos haciendo casi la mitad de la inspección, viendo varios grupos de lejos y viendo las entradas del nido, cada vez estaban más serios Kato y Manfred. Viendo la escena, intenté romper el hielo. Manfred, si tú te llamas Conrad, ¿por qué te has presentado de esa manera? Porque es un hombre de honor, y hasta que no lo haya recuperado, no puedo volver a usarlo con la misma fluidez. ¿Eso está unido a lo que tienes tú como condición? Obviamente no soy tonto, y me doy cuenta que tú no puedes tener 60 años. Te refieres a mi experiencia como cazador, ¿verdad? Sí, Manfred es el nombre que me puso mi padre, y Conrad el que me puso mi madre. Mi padre falleció contra el último rey Wendigo. Por eso, no quiero que me llamen Manfred, porque yo no pude salvar a mi padre cuando murió. De ahí que prefiera que se me llame por mi segundo nombre. Mi padre y yo pertenecíamos a una de las pocas ramas de la Orden de los Teutones que sobrevivió tras la época medieval. Y aun sabiendo que nos íbamos a encontrar a algún momento de nuestra vida, un final,
siempre queremos que sea de una manera digna de un guerrero. En mi caso no. Un Wendigo me emboscó por la espalda y me dejó inconsciente, empezando a transformarme en uno de ellos. Mi destino tenía que haber sido transformarme en una de esas inmundas bestias y luego haber sido asesinado por un cazador. Pero no pasó así, ya que mi padre me rescató a la mitad de ese proceso, dejando el proceso a medias. Y eso a él le costó la vida, ya que, habiéndome rescatado, no se dio cuenta de sus alrededores, y el rey Wendigo vino por la espalda y lo empaló con sus garras. Y yo no pude hacer absolutamente nada. Solamente vi cómo se llevaba el cadáver de mi padre al bosque, riéndose de mí, dejándome con vida y haciendo que ningún otro Wendigo me atacase. Yo salí del bosque y días después, varios cazadores, junto a Kato, que también tiene su historia con ellos, derribaron al rey, pero uno de los Wendigos bendecidos o lugartenientes de él logró escapar. Como ves, ese Wendigo alcanzó ahora el título de rey, haciendo su nido lejos del anterior y así propagando de nuevo la semilla que esta vez no se irá a ningún lado. Sabía que Kato no me iba a contar cuál era su historia, la descubriría más tarde, pero justo cuando estaba a punto de agradecer a Conrad por haberse sincerado conmigo y haber abierto el baúl de sus recuerdos, nos emboscaron. El único que se sorprendió fui yo. Sin embargo, Conrad y Kato no se movieron en ningún momento. Ellos parecían como si se lo estuviesen esperando desde hace bastante tiempo, como si fuesen conscientes de que estábamos siendo perseguidos desde hace un buen rato. Los dos se miraron y apuntaron rápidamente al objetivo, ya que era bastante voluminoso. Estaba acompañado de 4 grandes Wendigos con grandes cornamentas. Esos de por sí ya medían más de 3 metros. Pero no, ninguno de ellos era el rey, ya que detrás de ellos había una inmensa figura, que viendo la altura de la misma yo calculaba que eran cerca de 4 metros. Esa figura miraba todo desde lejos, con unos ojos profundamente rojos, como faros en la oscuridad. Aunque ninguno teníamos la agilidad de nuestro amigo Coyote, no nos era necesario, ya que manteníamos a esos 4 lugartenientes lejos. No eran tontos y sabían que tenían que esconderse detrás de los árboles, y eso es lo que hacían. En el momento que nosotros apuntábamos a alguno de ellos, otro aprovechaba para esconderse detrás de otro árbol más cercano a nosotros. Poco a poco nos estaban arrinconando, y por si fuese poco, no venían solos, ya que una horda de Wendigos menores les acompañó, saltando hacia nosotros sin ningún reparo, sabiendo que iban a morir con total certeza, pero parecían estar poseídos por unas ansias de devorarnos, que se lo notaba en los ojos, un hambre atroz y voraz que parecía hacerles perder los estribos, los pocos estribos que tuviesen estas bestias. Nosotros los derribamos, pero poco a poco teníamos que ir retrocediendo. Al fin y al cabo, mientras uno terminaba su cargador, el otro le iba cubriendo, y nuestra munición tampoco era eterna. El rey Wendigo lo veía todo desde la penumbra, sin enseñar en sí su figura, sabiendo que más tarde o temprano íbamos a ser arrinconados e íbamos a caer. La balacera duró casi media hora. Kato estaba ya fatigado, pero Conrad no mostraba ni un ápice de cansancio. Yo apenas mantenía el rifle derecho. Estaba muy cansado, no solamente porque era un rifle bastante grande para alguien tan joven como yo, sino que el retroceso, teniendo en cuenta mi escasa formación militar, me agotaba muchísimo, y eso me hizo más un estorbo que un apoyo en esta misión. Yo me preguntaba que por qué me habían traído, pero sabía que más que un apoyo logístico, era un apoyo emocional para mi maestro, y no podía defraudarlo. Pero, más tarde o temprano, aun cuando yo había recuperado las fuerzas a base de pura fuerza de voluntad, uno de los Wendigos llegó a alcanzar la pantorrilla de Kato, haciéndolo caer de rodillas. Aunque el Wendigo había sido abatido, Kato había perdido una importante movilidad y ahora estábamos casi anclados al suelo. Kato, de alguna manera, logró sacar una botella que tenía en su mochila y se la tiró a la herida. La herida cicatrizó rápidamente, pero parecía ser un proceso bastante lento. Yo sabía que esa era una poción curativa, algún truco de Kato, pero
eso no fue suficiente, ya que entonces se plantó delante de nosotros uno de los lugartenientes y lanzó a Kato con un manotazo volando hacia atrás. Conrad se irguió derecho contra este ser y enseñó sus armas. Al fin y al cabo, no podía haber venido desarmado y solo cogiendo los rifles de Kato. No, él tenía esto preparado desde hace años y apuntó debajo del mentón con unas pistolas gemelas y accionando el gatillo, haciéndolos rugir como dos leones coléricos. Con una le disparó a este bajo el mentón, volando los sesos por encima del aire, haciéndole ver a los otros Wendigos cuál era su destino si se acercaban de más. Los otros tres, viendo esta escena, en vez de desmoralizarse, simplemente se enfadaron más y cargaron los tres contra Conrad. Conrad no se asustó en ningún momento, simplemente se hizo más imponente aún. Su determinación era más dura que el hierro y lo estaba haciendo ver con cada paso que daba, plantándose a escasos metros de ellos, haciendo alarde de una increíble destreza marcial. Los esquivó a los tres, disparando sucesivas balas, dándoles en zonas muy importantes, dejando que cada uno no pudiese ni siquiera andar, cayendo al suelo, casi como si fuesen trozos inútiles de carne. Viendo que solamente venían alaridos de ellos, empezó a dispararles en la cabeza metódicamente, y cuando solamente quedaba uno, una imponente figura rugió de entre los árboles. El rey Wendigo estaba preparado para entrar en acción, pero Conrad, por imponente que fuese y grande su determinación, era simplemente una sombra de lo que era el rey Wendigo. Era mucho más imponente, y su rostro era algo despertado de una pesadilla. Su rostro era casi humano, pero sus dientes ya no eran humanos, provisto de un gran cuerpo, con unas manos llenas de garras y coronado por un rostro pálido con una corona hecha de huesos humanos. Ese ser sabía que uno de los dos iba a morir y su mirada decía que no iba a ser él. Pero en ese lapso de tiempo, Conrad no se dio cuenta de que tanto Kato como yo nos pusimos a su lado. Esta batalla no le iba a luchar, esta vez solo. Kato esta vez podría cumplir su venganza y Conrad al fin poder recuperar su honor. En mi caso, simple y llanamente, en mi tierna inocencia, no quería dejar que mi maestro muriese este día. Cada uno tenía sus intenciones, pero el rey Wendigo tampoco nos dejó ahondar demasiado en los pensamientos, ya que se abalanzó sobre los tres, teniendo a Kato como presa, sabiendo que era el que más herido estaba, ya que yo solamente había tenido unos pequeños arañazos en los brazos que podía haber esquivado con facilidad, y Kato era consciente, y en vez de aceptar el hecho de que iba a cargarle y apartarse de delante de él, Kato cargó contra él, con una determinación que igualaba la del rey Wendigo. El rey Wendigo se sorprendió y se lo notó en el rostro, pero esa sorpresa no duró mucho. Kato quería hacer una finta por debajo de sus pies, pero el rey Wendigo tenía una as en la manga que no habíamos visto. Estaba provisto de una cola que hacía parecer una maza hecha de huesos. Su cola había sido injertada con huesos humanos, puntiagudos y afilados, suficientes para destrozar la carne humana y dejar hechos pedazos los huesos, igual que lo hizo el rey Wendigo cuando rompió con sus dientes los huesos que tenía ahora de sus anteriores portadores en la cola. Kato, aunque vio la escena a cámara lenta, no pudo esquivar ese golpe y lo lanzó volando contra un árbol. Parecía casi un cliché en esta pelea, que Kato no pudiese participar de manera activa y plena, sino que permaneciese apartado como un actor secundario en esta obra. Conrad aprovechó la oportunidad y cargó en el lateral hacia el Wendigo, disparándole una andada de balas hacia los brazos, siendo realmente efectivos, viendo como su rostro empezaba a llenarse de dolor. Conrad, sabiéndolo, redobló sus esfuerzos, haciendo que el Wendigo esta vez se pusiese de rodillas, debido a que Conrad le había herido profundamente las piernas. Pero el Wendigo no solamente tenía esas sorpresas, ya que de detrás de él salieron dos brazos que agarraron súbitamente a Conrad. Él no tuvo tiempo de reaccionar, ya que el rey Wendigo le acercó vertiginosamente hacia su boca, decapitándolo casi al instante. Viendo la escena, yo había dado ya la pelea por perdida, Kato inconsciente y Conrad muerto. Yo sabía que no tenía ninguna posibilidad,
Pero justo en ese momento, la gabardina de Conrad caía desde sus hombros y un chaleco que parecía ser explosivo se accionó. Apenas me dio tiempo para protegerme de la luz cegadoramente blanca que invadió todo el lugar. Acompañando la luz, la siguió una sonora trompeta. No entendía de dónde venía. Lo último que recuerdo sentir es ese estruendo que me hizo caer inconsciente. Al despertar, la escena era de otro mundo. Kato me había despertado y me había ayudado a ponerme en pie. Él estaba igual de herido que yo, e igual de asombrado, ya que a nuestro alrededor todo estaba hecho de plata. Y el rey Wendigo estaba congelado en un rictus de muerte como una estatua de plata. Kato no lo dudó un segundo, y desenfundando uno de sus cuchillos, cortó una pequeña rama que se había vuelto de plata. Para la sorpresa de los dos, no se había bañado en plata. Literalmente todo lo que tocó, sin contarnos a nosotros, se había vuelto de plata. Solamente nuestro equipamiento y nosotros mismos no nos habíamos convertido en plata. Una pobre ardilla que estaba justo en la zona en el momento del conflicto, ahora era una estatua decorativa que nos íbamos a llevar con nosotros, como muestra de nuestra victoria, además del cuerno del rey de los Wendigos, acompañado del cuerpo de nuestro amigo, que había quedado de rodillas, pero no en el suelo. Él había recuperado su honor, y así es como él había acabado con el rey Wendigo, y nosotros habíamos visto cómo él, tras esta hazaña, había recuperado su honor.